Gloria al Señor, amados hermanos, estamos aquí una vez más, aleluya, con el propósito de llevar palabra del Señor, aleluya, ¿verdad? A los incontables miles una vez más que van a ver este estudio, este video. Solo que en esta ocasión vamos a leer la palabra del Señor en, aleluya, en Ezequiel 14, del 1 al 11, aleluya. Vamos a ver ahí donde dice la palabra del Señor algo referente a la idolatría que consultan los profetas. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Los idólatras, va a venir juicio a los idólatras. Como todos los ecumenismo que hay, va a venir juicio a toda esa gente. La Biblia lo dice, lo establece, y así será. No habrá, toda esta palabra no va a pasar, dijo Jesucristo. Todo pasará, el cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará, dijo Jesús. Entonces, idólatra, tú que estás detrás de una imagen, cargando una imagen, deja de hacer eso porque te va a venir juicio. Así dice el Señor. Palabra de Dios te va a leer en esta hora. Gracias, Padre. Mira, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice así Ezequiel 14, del 1 al 11. Vamos a leer esa porción, gloria a Dios. Después dice que viene juicio, justicia del castigo de Jerusalén. Justicia del castigo de Jerusalén. Pero vamos a leer primero una porción, luego, si Dios permite, seguiremos leyendo la segunda o tercera parte de esto. Aleluya. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, dice el profeta Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. El Señor va a responder para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se ha apartado de mí. Todos ellos por sus ídolos han dejado a Dios por un ídolo, han ido en pos de dioses ajenos. Aleluya. 6. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Aleluya. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se
contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Aleluya. ¿Entendemos eso, amados hermanos? Vamos a venir en palabras de oración, porque esto es serio, es de vida o muerte. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia, creyendo y sabiendo y entendiendo y comprendiendo que tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que todo lo que hay existe por a través de ti, por ti y para ti, nada más, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo me acerco y clamo, Señor, por estas personas que van a escuchar este mensaje. Este mensaje habla auténticamente de la idolatría y los idólatras que fueron a ver al profeta. Pero en el espíritu del profeta, Padre, dice tu palabra, que tú estabas ahí para engañar al mismo pueblo, porque ya estabas tú harto de tanta cosa que te hacían. Padre, en el nombre de Jesús, espero que ser explícito en esto, Señor. Está tan auténticamente hablando de la idolatría que se está ahora moviendo, Padre. Que seas tú dándome palabra para trazar bien los versículos de tu bella y santa palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, que seas tú hablando a través de los labios de tu servidor. Gracias, Jesús. Amén. Ok, amado hermano, ya leímos 11 versículos ahí de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Palabra del Señor plasmada en páginas de papel, gloria al Señor, pero inscrito por el Espíritu Santo. El profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu, dijo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Qué habían puesto ellos en su corazón? Ídolos. ¿En lugar de qué? En lugar de amar a Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos sabían que Jehová era el Dios de dioses y el Rey de reyes y Señor de señores. Ellos lo tenían claro, pero tenían curiosidad en andar coqueteándole al mundo, como ahora la iglesia lo hace. Amén. Estamos ya, el profeta Ezequiel está ahí profetizando esto 600 a 700 años antes de Cristo. Amén. 7 siglos. Porque estos son contemporáneos con el profeta grande, mayor, el profeta Isaías. Aleluya. A Ezequiel le tocó ver mucha idolatría en el país, en el pueblo de Israel, ¿verdad? A él Dios le daba unas visiones tremendas, aleluya, como ves en Ezequiel 8, Ezequiel 3, Ezequiel 1, Ezequiel 28, Ezequiel 12. Ezequiel tiene mucha aportación, hermano, y es un profeta que no mucho leen los predicadores, no sé por qué, como que tienen miedo, aleluya, pero es uno de los profetas mayores, grandes, 60 y tantos capítulos, aleluya. Entonces el profeta Ezequiel, escribió mucho a favor del pueblo de Israel, amonestando al pueblo de Israel, cuando le dice que él predique, y si no te escuchan, tú eres centinela, y si no te escuchan, tú predícales, y ellos sabrán que hubo profeta en medio del pueblo, y que Dios estuvo en medio de ellos, no hay excusa. Amén. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué hacía? ¿Qué vino haciendo? A sabiendas que Jehová era el Dios, como repito, ellos decidieron en su corazón poner sus ídolos. En lugar de poner a Dios en su corazón, pusieron lo que no era Dios. Se fueron en pos de dioses ajenos, como dice Deuteronomio. Amén. Pero aquí el profeta dice aquí, juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Aquí hay un grupo de personas, se sabe que son muchos, no son todos, pero algunos, una gran cantidad del país. Ahora nosotros tenemos que aplicar esto a nivel mundial. Amén. Ya no solo es un país, ya no es solo es un puñado de gente. En los días de Ezequiel se entiende que eran unas cuantas naciones, si eran 40 o 70 naciones, pero ahora son 200 naciones que van haciendo esto mismo que hizo Israel. Se fueron en pos de la idolatría,
aman la idolatría tanto que la tienen arraigada en su corazón. Lo mismo que estaba haciendo este pueblo en el versículo 3 del capítulo 14 de Ezequiel. ¿Te fijas? Dice acá, vamos a retomar, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Algunos de los ancianos de Israel, estos eran los que dirigían la élite del país. Acuérdate que el país era teocrático, no había, ¿verdad? Obviamente había un rey, pero primero era teocrático. Dios es el que gobernaba a través de Moisés y a través de los jueces y todo eso vino sucediendo. Pero ya en los días de Ezequiel había un rey, por supuesto. Permítame ver si encuentro acá. Babilonia. Los culpables, aleluya. A Ezequiel le tocó vivir todo eso. Dios le manifestó, como te repito, bastantes visiones. En el capítulo 7 le dice que el fin viene. ¿De qué fin habla ahí? El fin del país, porque el país iba a ser destruido, deshecho. Iba a haber un pequeño remanente. ¿Sucedió? Sí, en los días de Jesucristo. Lo vemos, 70 años, 35 años después que Jesucristo profetizó, cuando dijo él, y los discípulos le dijeron, mira Señor el templo, qué bello está. Y Jesús le dijo, mira, no se alegren por eso, porque te aseguro que no quedará piedra sobre piedra de esto que ves, que no sea removida y que no sea derribada. Sucedió, claro, cuando en los días de Antíoco Epífanes, Tito, el general Tito, fue el que invadió a Israel, comandado por su papá, porque era el que y Tito era el general mandado por su padre, ¿verdad? Entonces fue que se cumplió esa profecía que dijo Jesús de las piedras que iban a ser derribadas, el templo iba a ser destruido. ¿Y qué pasó? El país se fue desbandado. Ya he explicado eso en otras ocasiones, pero cabe mencionarlo otra vez. ¿Por qué el Señor destruye a su propio pueblo? Imagínate. Porque si tú le fallas al Señor, Él no tienes excusa delante de Él. No hay niños consentidos para el Señor. El que la hace, la paga. Él dice también en propio Ezequiel, dice que el alma que pecare, esa morirá. Alma que se mantenga en justicia, será salva. Es lo que dice Ezequiel, también se lo profetiza. El Señor se lo profetiza Ezequiel al pueblo. ¿Por qué? Porque todo esto que vemos de la idolatría aquí en este pasaje que hemos leído, da a entender que los ancianos vinieron a preguntarle aquí, se sentaron junto al profeta, y el profeta les empezó a decir que andaban mal. Mira, en su corazón, y ya dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos los ancianos que se sentaron junto a él. Esos ancianos llegaron a consultar a Ezequiel algo, pero ellos traían idolatría en su corazón. No estaban creyendo en la palabra de Dios. Estaban junto al profeta, enfrente del profeta de Dios, pero no lo estaban creyendo. Ya traían arraigado la idolatría. Ahora, ¿qué pasa ahorita? Tú le explicas a alguien del evangelio, y él está arraigado en su creencia idolatría, en su tradición pagana, mundana, hechicera y mitotera que le enseñaron sus bisabuelos, sus abuelos y sus padres, y ahí están. Las 3, 4 generaciones están clavadas con sus ídolos en sus corazones. Es lo que está pasando exactamente con el mundo entero ahorita. Ahora, aquí se trata ya no de un puño de gente, no de un país, como repito, se trata del mundo entero. Jesucristo vino en Juan 3:16 a salvar el mundo, dice él. Y él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero ¿qué hace el mundo? ¿Agarra la palabra? No, la desprecia. ¿Qué estaban haciendo estos ancianos de Israel? ¿Qué estaban haciendo? Despreciando a Jehová, despreciando la palabra, a Jehová Dios de los ejércitos que los sacó de Egipto,
de casa de servidumbre. Entonces, aquí el cristiano evangélico, que ya es lavado y consagrado, él ya ha salido de Egipto, pero Jesús quiere salvar a mucha más gente, a todo el mundo. Por eso Él no ha venido por su iglesia, porque Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero el mundo no quiere nada de Dios, quiere andar en su idolatría, en su chanchada, en sus burradas que hacen. Entonces, fíjate lo que viene acá, a continuación. Háblales, por tanto, diles, así ha dicho Jehová. Diles, adviérteles, dice el Señor, dice el Espíritu Santo a Ezequiel. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus oídos en su corazón, en sus ídolos en su corazón, dice, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere el profeta, y viniere al profeta, yo Jehová, dice. O sea que Jehová es el que va a actuar ahí. ¿Entiendes? Dios todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él puede usar una burra si Él quiere, y usa al mismo falso profeta, a la misma idolatría la usa para castigarte. Amén. Dice, porque van a venir cualquier hombre de Israel, dice aquí clarito, los ídolos en su corazón, y estableció el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta. Todo el hombre llega, ya tiene su corazón eso, y viene al profeta como para decir, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Estará bien o estará mal? Pero Dios dice, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. O sea, Dios mismo va a responderle, porque el idólatra vino al profeta, ¿verdad? A preguntarle que si estaba bien que hicieran de esa manera o de la otra, o por qué no se hacía de esta manera. Y entonces el mismo Espíritu Santo que estaba en el profeta Ezequiel le respondió a esos idólatras, y él mismo. Y le dijo, y mira lo que le respondió, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, dice, todos ellos por sus ídolos. O sea, se dejaron a Jehová, como digo, cambiaron al Dios verdadero por Dios falsos. Amén. Cosa que el Señor detesta hasta el día de hoy. Amén. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. El Señor todavía le está advirtiendo, apártense de eso. Todas esas abominaciones a mí no me agradan, ni crean que yo recibo el sacrificio que ustedes están haciendo, lo están haciendo a un ídolo, no me lo están haciendo a mí, dice el Señor. Apártense de ahí. El 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta, fíjate, ya repetitivamente acá, para preguntar por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo. O sea, Jehová Dios de los ejércitos era el que iba a responder por él mismo. No iba a usar como quien dice, ayudante. ¿Entiendes? Ya no iba a usar al profeta en ese instante, sino que el mismo Espíritu de Dios iba a hablar a los que estaban ahí. Aleluya. Por mí mismo, dice aquí. El 8. Pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarnimiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Fíjate lo que te va a hacer el Señor por idólatra. Él mismo no va a mandar a un arcángel, ni un querubín, ni un serafín, ni un Miguel arcángel, ni Gabriel. El mismo Señor, con su poder, con su furor, te va a enfrentar a ti. ¿Y tú quién eres? Eres un pedazo de barro. Igual que el ídolo que andas cargando, así eres tú. ¿Tú tienes poder de qué? Para blasfemar si no tienes tapadera, pero no, Dios te va a castigar por eso. Y sabréis, te va a cortar de ese del pueblo. ¿De qué pueblo habla acá? Del pueblo de Israel. Ahora, si transmitimos esto al pueblo
que Jesucristo vino a comprar a su precio de sangre por el sacrificio que dio, que Él se hizo en el madero, en una cruz. Él murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Pero ese es el castigo a los idólatras. Pero si tú eres convertido a Cristo, tú eres salvo, ¿me entiendes? Esto es para el pueblo de Israel en esos días que estaba el pueblo tirando para el monte. El pueblo ya no estaba, dejaron a Jehová, dice que lo dejaron a Él, y Él lo va a destruir en medio del pueblo de Israel. Mira, yo extenderé mi mano contra Él. ¿Te imaginas que Dios extienda su mano contra ti? ¿Tú quién eres? No eres más que una pulga con diarrea, por decirlo así, ¿me entiendes? Tú eres un pedazo de barro, de yeso, de tiesto, comparación al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, como te repito. Y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Él no quiere la idolatría en medio de Israel. Entonces, ahorita Israel, en estos días, hermano, es el país más idólatra, igual que Italia, igual que Roma. Igualitos están. Pero va a haber un día que Israel va a pagar por eso que está haciendo ahorita. Eso es a futuro. En la tribulación, y después de la tribulación, va Dios a tratar con Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? A veces hay unos pastores, yo estoy en contra de ellos, que dicen, somos de las raíces hebreas, y somos alabanzas hebreas, cantamos alabanzas hebreas, y no entiendes ni quién es Israel realmente, y qué tanta maldad ha hecho. No te das idea, no tienes ni idea de quién es Israel. Es un país, nada más, que Dios en su misericordia lo tiene ahí, para que lo veamos como ejemplo, que hay un Dios fiel y verdadero, que así como ha sido fiel con Israel, va a ser fiel contigo si tú le eres fiel y no andas de idólatra y dejas tu idolatría y te vuelves a Jesucristo, el Hijo de Dios, que por medio de Él es que tienes la redención, por medio de Él tienes la salvación y vida eterna, y por medio de Él escaparás de la ira venidera, porque tú has agarrado la fe en Jesucristo y has vivido y has agarrado la palabra de su paciencia, y Él dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día de la ira que ha de venir a los habitantes de la tierra. Y esos habitantes de la tierra, ¿quiénes son? Israel. En primer lugar, Israel, ¿me entiendes? Después, el resto de los países. Pero todo el castigo para Israel por ser el idólatra número uno, porque Él es el primero y es el postrero, porque nosotros nos vamos primero que ellos. Nosotros agarramos el plan de salvación que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a darnos, y nosotros no fuimos tontos, lo agarramos y ya somos salvos, ¿me entiendes? Por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Hemos sido lavados, justificados, Dios ha quitado el decreto de maldición que estaba en nuestro contra, y el decreto de maldición lo tiene Israel ahorita, porque no quieren nada con Jesucristo ahorita. Y Jesucristo mismo los hizo a un lado, los puso en la banca para darnos la chance a nosotros, para que todo el mundo que en Él crea sea salvo. Ahora, el que no quiere creer también va a ser condenado, al igual que Israel. Israel es un país que era para ejemplo a seguir, pero se torció. Por eso el Señor está enojado con ese país. No te creas que Israel es una perita en dulce. Amamos a Israel como país porque es el pueblo de la promesa, el pueblo, el remanente fiel que Dios tiene ahí, y es el reloj de Dios, es la higuera, y todo eso es bien, pero sus hechos de ellos no dicen nada bueno de ellos, ¿me entiendes? Entonces no se les puede quitar el mérito, sí, porque son hijos de la promesa. Dios los va a restaurar en la tribulación. En los últimos 7 años de vida de esta generación que estamos viviendo. Amén, faltan 7 años. La semana 70 de Daniel falta todavía, porque la iglesia está aquí todavía. Cuando nos vayamos nosotros, inicia la semana 70. Yo tengo que decir eso siempre, porque para que cuadre, si no, no cuadra, amén. Mira, entonces vemos que a Israel acá. Aquí yo veo un Israel perverso, soberbio, idólatra, maldiciente, que no quiere nada con Jehová Dios de los ejércitos, sino que le dio la espalda. Todo eso veo yo ahí. Entonces
Dijo él que iba a cortarlos y lo hizo. Los hizo desaparecer por 2000 años en todo el mundo, en todos los países del mundo. Anduvo Israel, errante, hasta que se cumplió la promesa que Dios había dicho que los iba a traer de todas las naciones, y ya los trajo. Y ya está ahí como país. Hace 72 años, en 1948, 14 de mayo de 1948, se sentó como país en la tierra que Dios le había prometido. Ahí está. De ahí ya no va a ser movido. Al contrario, van a llegar a quererlo asaltar, a desaparecerlo, pero no podrán, porque Dios está con él. A pesar de ser idólatra, dirás tú, pero ¿cómo Dios está jugando? ¿Sí o no? No, que sí. Sí, todo en su tiempo. Ya le dio su castigo, en parte. Ya los mandó 2000 años por allá, ya los trajo de regreso y los tiene ahí para la hora final, para la tribulación, porque ellos tienen que pasar esa tribulación por rebeldes. Nosotros no. Nosotros agarramos el plan de Jesucristo y nos vamos antes. Le guste o no, así está escrito. Y hay pruebas y hay profecías contundentes que Jesucristo nos llevará antes, nos va a librar, porque nosotros no somos de hijos de ira, sino para alcanzar salvación. Esa es la diferencia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero. Amén. Nos tenemos que ir antes, pasar 7 años allá, mientras aquí están los cocolazos, están los manganazos recios. Pero nosotros vamos a estar allá diciendo: santo, santo. Alabanza al Cordero de Dios que vive y que quita el pecado del mundo. Aleluya. Te estoy explicando esto, amado hermano, porque es lo que le está sucediendo a Israel ahorita. Él está en la banca por su rebeldía. Amén. Él ha sido siempre rebelde, siempre. Aleluya. Y cuando el profeta fuere engañado, fíjate bien, Dios mismo va a engañar al profeta. Fíjate cómo Dios como que juega con la situación, pero es para que entiendas que Él tiene poder de quitar y poner, de usar a la persona y quitarle el poderío y decirle: mira, aquí estoy yo soy el que estoy hablando a través de Él. Nosotros somos solo instrumentos del Señor, y Él usa al que Él desea usar. Amén. Así como usó a María, así como usó a Pedro, a Juan, a Lucas, a Bartolomé, a Simón el Celote, a Felipe, amén, a Juan el Bautista, y a Zacarías, y a Elizabeth, a María. Toda esa gente era común y corriente como tú y yo, de carne y hueso. No eran superhombres ni superhéroes, nada de eso. Nomás que el católico se clava en un sujale que le conviene para sacar dinero. Hace creer que María es siempre virgen, la siempre inmaculada María, y todos esos rollos que ellos inventan. Es una teología barata, hechicera, pagana, mitotera, que traen los católicos. Aquí está diciendo que Dios castiga la idolatría. Amén. Así de que si tú andas con tu estampita, tu crucifijo acá, mejor tráete a Cristo adentro de tu corazón, en lugar de que traigas el ídolo que traes adentro de tu corazón. Esta gente lo traía impregnado, enraizado en su corazón, y por eso el Señor dice que todo hombre que estaba de esa manera iba a ser arrancado de Israel. Amén. Ya lo leímos. Lo destruiré de en medio de mi pueblo. Todo hombre que estaba en esos días así, el Señor le dijo: lo voy a destruir, y lo hizo. Amén. Ahora el 11, el 10. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad de los que consultaré. Así será el maldad del profeta. La maldad del que consulta al profeta, así también la maldad del profeta, por decir mentiras que Dios no ha dicho. Amén. Entonces, la ira, el furor del Señor está en contra del idólatra aquí, que fue hacerse como yo no fui, como si estuviera en la iglesia y se hace como que no hace nada, y afuera hace lo que le da la gana. Tiene un pie adentro y otro afuera. Así está pasando también a la iglesia. Amén. Pero nosotros, por la misericordia del Señor, no nos hemos sido consumidos, porque nosotros somos para alcanzar salvación, no hijos de ira. Nosotros no somos hijos de la ira del Señor. Para que veas esto, te estoy recalcando que la iglesia se va antes, no pasa la tribulación, ni la ira del Señor, ni la ira del Cordero, nada de eso, porque nosotros nos vamos antes. Está escrito, Tesalonicenses 4, 13 al 18,
Corintios 15, del 50 al 54, dice que nos vamos antes. Por eso yo te digo, si te quieres quedar con los idólatras, vas a andar chapaleando con el anticristo y todo el resto de gente. Aleluya. El 10, llevarán ambos el castigo de su maldad. Entonces, el que consulta al profeta, al idólatra, el consultante y el profeta van a ser castigados. Amén. Por su maldad. Así será la maldad del profeta. La maldad como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. O sea que a los dos les va a ir como en feria. Los dos van a ir al lago de fuego. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les seré por ser, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Ok, el 11, estoy ya terminando la porción, amado hermano. Mira, ¿para qué el Señor va a hacer todo esto? Esa es como una limpieza, para que no se contaminen. ¿Qué es contaminarse? Que no te acerques a lo que es prohibido. No te acerques a algo que se te ha dicho que no lo hagas, no lo hagas. No seas necio. Si la Biblia dice, no le coquetees al mundo, no le coquetees al mundo. Si la Biblia dice, no seas sensual, no seas sensual. Si la Biblia dice, vístete de esta manera, vístete como la Biblia dice que hay que vestirse, con pudor y modestia, con vergüenza, con pudor y modestia. Si son las hermanas, si son los hermanos jóvenes, no anden copiándole al mundo. Eso se llama idolatría, sensualismo y paganismo. Todo eso está amalgamado ahí. Todas esas modas son mundanas, paganas, hechiceras. El que ama eso no tiene amor del Padre, dice Juan 2:15, primera de Juan 2:15. Entonces, ¿qué te estoy llevando? Que veas que la idolatría física que tenían este pueblo de Israel, ahora la de nosotros es espiritual, porque en tu mente se te dan ganas de hacer aquello, ganas de copiarle a ellos. Las hermanas ganas de pintarse, como están las prostitutas ahí en los bares, así andan ellas también acá afuera. Están sirviendo al Señor en el cajón, ahí en la localidad, en el local donde rentamos o hacemos los cultos, ahí están sirviendo, y afuera andan con sus mayones, con sus pantalones apretados, sus faldas apretadas, que dice que están sirviéndole a Dios. Eso es idolatría también, esa idolatría espiritual, porque estás coqueteándole a lo que no es Dios, le estás coqueteando al mundo. Y dice que tú no tienes que tomar parte con las cosas del mundo, porque todo aquel que hace eso se constituye enemigo de Dios, enemigo de Cristo eres si haces eso, hermano, hermana, que me escuchas. Amén. Entonces no estás siendo sensata como las 5 vírgenes sensatas que esperaron al esposo. No lo estás esperando tú. Estás en idolatría espiritual. Ahora, la idolatría espiritual, ¿cuál es? No se ve, por supuesto que no. Está dentro de ti, en tu mente y en tu corazón está el deseo de hacer cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Porque estás idolatrando espiritualmente. Tu espíritu no es genuino, no es limpio delante del Señor. Entonces, te es necesario nacer de nuevo, como le dijo Jesucristo a Nicodemo, porque ahorita estás haciéndolo tú, a tu conveniencia, como a tu antojo, como lo que te gusta, alá y se va. Al Señor no le agrada eso. ¿Eres de Él o eres del mundo? No puedes servir a dos señores, que estar un pie adentro y otro afuera, como digo yo. No puedes ser de una forma en la iglesia y en la calle otra. Tienes que ser la misma, auténtica, porque el Señor dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, en un abrir y cerrar de ojos. No sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Donde estemos, tenemos que estar al 100, donde estemos, en la oficina, en el trabajo, en el parque, en la tienda, en la grocery, comprando las comidas, andar vestidos como Él es, para representar al que decimos que representamos, porque nosotros somos como embajadores de Cristo, dice en 2 de Corintios 5:20, aleluya. Dice que somos como embajadores de Cristo, que clamamos al Señor acá, defendemos al Señor de la manera, lo representamos. ¿Cómo representas tú a Cristo? Con tu vestimenta, con tu forma de actuar en la calle, en el trabajo. Ahí estás representando
como embajador a alguien que es Jesucristo, tu Salvador, el Hijo de Dios. Amén. Si no lo haces de esa manera, te estás engañando solo y vas a ir al infierno por embustero, mitotero y idólatra. Estás idolatrando espiritualmente. Le pones más interés a la pintura, a las faldas, a los pantalones apretados, punteyuca, tripepollo, que a la palabra que te dice que te vistas con pudor y modestia. Y que no le des chance al diablo, que tú resistas esa tentación de vestirte de esa manera, de peinarte de esa manera, de esos cortes de pelo, de cabeza quenque, de corte de iguana, de mango chupado que se han hecho los chamacos ahora últimamente, los jóvenes. No, eso se le llama idolatría espiritual. Estás idolatrando, estás amando aquello que Dios prohíbe, ¿me entendés? Estás amando al mundo. Dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora Juan dice que todas esas cosas perecen y lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces no tienes al Padre, mucho menos al Hijo, ¿me entiendes? O sea que eres cristiano de mentiras, te estás engañando solo porque no estás cumpliendo la palabra al 100 como está escrito, como está estipulado que el Hijo de Dios tiene que ser, y tú te estás comportando como te da tu regalada gana. El Señor no viene a traer rebeldes, viene a traer una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, dice en Efesios 5:27, aleluya. Esa es la iglesia que va para el cielo. Entonces, amado hermano, me transporté a la iglesia de Jesucristo y dejé la idolatría que dice aquí en Ezequiel 14, porque terminamos ya la porción que leímos. Aquí el Israel antiguo estaba idolatrando físicamente. Ahora la iglesia tiene el adulterio espiritual. Ve una moda que sale, la quiere el cristiano. Ve el pastor, ve que llega una hermana que canta bien, ya la está idolatrando, la sube al altar, aunque traiga zapatillas, unas puyas de este tamaño, mira, que anda así, con gallina espinada en el altar. Eso, él ya la está idolatrando para que se quede allí y tal vez tiene un buen trabajo y tiene hasta una empresa y que le da buenos diezmos, buenas ofrendas y ya. Ese adulterio espiritual está llegando acá. Están idolatrando a hombres y mujeres en esta época, en este tiempo. Israel traía en el corazón los ídolos. El Señor dice ahí, lo traía ya arraigado, impregnado. ¿Qué pasa ahorita? Igual la iglesia tiene impregnado en su corazón, en lugar del Espíritu Santo, tienen las modas del mundo ahorita. Y eso es lo que estamos nosotros en contra, estamos atacando, denunciando a todos los pastores que, sabiendo ellos que Dios prohíbe eso, lo permiten. Ellos permiten eso porque quieren tener más gente, para que le caiga más ofrendas, más diezmos, más primicias, más todo ese rollo que se lo han inventado ellos, que es aplicable, era aplicable para el Antiguo Testamento, no para la iglesia de Jesucristo. Muchas cosas se están haciendo mal, empezando con permitirles a los jóvenes y señoritas que anden como les dé la gana, porque dicen que si les dicen algo se les van a ir de la iglesia y que si daba buen diezmo ya no va a caer el diezmo ahí, sino se va a ir para otro lado. Eso es lo que ellos están pensando, pero el Señor te va a pedir cuentas por ser un blandengue, idólatra, avaro, que tienes avaricia al dinero, porque todo va amalgamado ahí, todo va compactado. 4 o 5 pecados está cometiendo el pastor que permite eso, que permite que los hermanos y hermanas anden como les da la gana. Están en los altares como si fueran pandilleros. Tienen un aspecto de pandilleros en lugar de cristianos. Parecen cualquier cosa del mundo menos cristianos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando, hermano? Y eso es de los falsos profetas y falsos cristos, que dijo Jesucristo que en los últimos tiempos iban a meterse en la iglesia como flageados. Amén. Iban a salir ellos. Nosotros nos íbamos a dar cuenta que estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, dice Juan 2:18. Amén. 2:18 en adelante. Entonces, amado hermano, te estoy dando palabra del Antiguo Testamento y te traje al Nuevo Testamento para que apliquemos dónde estamos nosotros, en qué tiempo estamos viviendo ya. El último tiempo nos tocó vivir a nosotros. Esta generación es la que va a venir al Rey de Reyes y Señor de Señores.
esta generación no va a pasar sin que antes acontezca todo esto. Dice Mateo 24:29, dice que inmediatamente después de la tribulación vendrá el Hijo de Dios en su segunda venida. Pero nosotros nos vamos antes, como te repito. Por eso te digo, amado hermano, hermana que me escuchas, es para ti esta exhortación, esta advertencia. Deja la idolatría espiritual, ¿me entiendes? Porque tú tal vez dejaste de adorar monos, muñecos, la Virgen de Guadalupe, la Chingueré Colombia, el Cristo Negro de Esquipulas, el Chilo de Honduras, pero lo tienes dentro de ti, en tu corazón. Ahora lo tienes dentro de ti, no es invisible. Tu corazón te dice, ve para allá, vas para allá. Tu corazón dice, cómprate esa falda, cómprate esta pintura, te la compras. ¿Qué estás haciendo? Estás idolatrando en tu corazón, como dice el Señor. Que esta gente lo traía en su corazón y físico. Ahora tú ya dejaste lo físico, pero lo traes dentro de ti por tu actitud y tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar en la iglesia y en la calle. No eres la misma persona, tienes que ser auténtica donde te pares, como te repito, para que el Señor, donde te encuentre, te lleve. Porque Él dice que habrán dos, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál será dejado? El insensato. El prudente será llevado, que es el que anda en santidad y en santa paz y santa manera de vivir, como dice Tesalonicenses 5:23, que están esperando al Señor en pureza, alma, cuerpo y espíritu. Dice, y el Dios de paz os santifique, alma, cuerpo y espíritu, dice Colosenses 5:23, para que veas, hermano, hasta dónde estamos nosotros. Aquí estábamos hablando de Israel, ahora, ¿dónde está la iglesia? Está pasando lo mismo. En el corazón está el problema. El corazón no se lo ha dado al Señor, se lo está dando al diablo la mitad y la mitad a Cristo. El Señor no quiere eso. Él dice que Él te va a cortar. Él corta el hombre que sea de esa manera. Aquí ya lo leímos. En Ezequiel, aquí en el Ezequiel 9 me parece que es. Amén. Sí, lo extermina aquí del 9. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta. O sea que el profeta va a hablar palabra de mentira, pero el mismo Dios le va a poner ese espíritu de mentira, ¿me entiendes? Para que agarren la mentira. Como no amaron el amor de la verdad, como dice Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:9, Él le va a entregar un espíritu de mentira. Y eso es lo que está pasando ahorita, exactamente. Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses 2:9 dice eso, porque ellos no amaron el amor de la verdad. Entonces, ¿Dios qué hace? Les entrega un espíritu de mentira. ¿No quieres mi hijo? Ten entonces la mentira, ahí está, hazte bolas. Después te andas como agua en batea, y si no te arrepientes porque eres apóstata, te vas a ir al infierno y luego al lago de fuego. Tu sentencia final. Amén. Entonces, ahí, ¿me estás entendiendo? ¿Dónde está la iglesia ahorita? Lo mismo que pasaba con Israel, esos ancianos que llegaron a ver al profeta. El Señor dice, yo le voy a poner un espíritu de mentira para poderlos acabar, porque ya me hartaron. Entonces el Señor está enojado. Ya viene la ira del Cordero, y vienen las semanas 70 de Daniel, vienen los 21 juicios. Agárrate que va a temblar, hermano. Es mejor que te vayas en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Te repito esto. Gloria al Señor. Mira, hemos terminado de leer esto. Parece que vamos a dejarle hasta acá por el tiempo. Te lo voy a leer nuevamente el 11. Para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, que no se vaya más lejos, que no se desvíe ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les seré por Dios, dice Jehová el Señor. O sea que el Señor todavía tiene tolerancia, para que ellos para que no se sigan desviando, corta cierta cantidad de personas, que no se contamine el resto del pueblo, amén, con el remanente que está ahorita en Israel. Ahí hay algunos que aman a Jehová Dios de los ejércitos. Ese remanente es el que va a permanecer al día de la ira. Le va a tocar pasar la ira del Cordero, la tribulación y la gran tribulación. Nosotros nos vamos antes, amado hermano, como te repito, gloria a Dios, porque no somos tontos, somos sabios, somos hijos de paz,
por medio del príncipe de paz, hemos agarrado esa paz que dijo el Señor, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, sino que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, pues os lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para cuando yo esté, vosotros también estéis. ¿Te alabas? Gloria al Señor. Amado hermano, pues esto ha sido un pensamiento que Dios ha traído a esta hora para la iglesia en general. Gloria a Dios. Jóvenes, a ustedes se les ha hablado. Las modas son paganas, mundanas, hechiceras. No participen en eso. El Señor está en contra. Toda idolatría física y espiritual, Dios la condena. Así de fácil. No te creas, hermana, que porque cantas o sirves y con esas uñas pintadas, esas tus vestimentas que te pones, te ves bien bonita cuando te vistes como Dios manda. No necesitas ninguna pintura, porque cuando te pones pintura y maquillaje, estás diciéndole a Dios que no te supo hacer y que tú tienes mejores ideas para hacer las cosas. Le estás diciendo que Dios no te hizo fea, que no tuvo gracia para hacerte. Estás diciéndole al Dios de todo poder, de toda misericordia. Estás blasfemando cuando tú te pintas. Eso estás haciendo sin darte cuenta. Inconscientemente lo estás haciendo, pero ahora Dios te ha hablado, te ha corrido las cortinas para que despiertes y dejes esos tus modales, esos malos hábitos, esos malos deseos. Dile al Señor, Señor, yo no puedo dejar esto. Claro que no lo puedes hacer. Tú solo o sola no vas a poder. Pero dile, Señor Jesús, quiero cambiar. Cámbiame, quiero cambiar. Quiero ser diferente. Pero yo no puedo, ayúdame. Esa tiene que ser tu oración y ya. En un par de semanas tú vas a sentir el poder de Dios, que vas a detestar esa cochinada. Amén. Yo te lo sé decir por experiencia. Gloria al Señor. Conmigo será hasta la próxima, amado hermano, hermana, y que Dios que te bendiga y hasta la próxima. Amén, aleluya.